Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, vamos a tener esta tercera clase con el tema de software. En la clase anterior habíamos hablado del hardware, habíamos hablado de que el hardware está considerado como la parte física que podemos ver y tocar de cualquier dispositivo tecnológico. Y algunas clasificaciones entre periféricos de entrada, de salida, internos, externos. Habíamos hablado del procesador, de las memorias que tiene cualquier dispositivo tecnológico. Y lo que vamos a hablar ahora es de el otro tema que es totalmente diferente, que es el software. Vamos a verlo a través de este PowerPoint. Bien. Bien, ustedes en el apunte tienen las definiciones de los software y todo eso. Ahora lo del apunte está resumido en este PowerPoint. Y vamos a hablar del software. ¿Sí? El software es el componente lógico de una computadora. Es más, se lo puede definir también como aquello que no podemos ver ni tocar, que no se puede ver, que no es tangible y que hace que el hardware cobre vida y sea útil para su funcionamiento. ¿Sí? El software tiene varias clasificaciones, las más conocidas es el software de programación, software de aplicación y también el software social. Este término es bastante reciente. ¿Sí? Y cuando hablamos de software de programación, eh, eh, software de programación, aquí estamos. Es un programa que fue desarrollado para poder desarrollar otros programas. ¿Sí? Eh, Se lo llaman entornos de programación, se lo llaman IDE, se lo llaman frameworks, se lo llaman de varias formas, pero son programas utilizados principalmente por los desarrolladores de programas, los analistas de sistemas, los programadores para poder crear otros sistemas. ¿Sí? En esto también podría entrar sistemas o programas de base de datos, de Access, SQL, que también forman parte de los programas de aplicación, de programación, perdón. Y lo que tenemos después son los programas de aplicación. Y ese es el término es bastante familiar porque aplicación hace referencia a las aplicaciones que nosotros seguramente tenemos en nuestro celular. Y cada aplicación que nosotros tengamos, ya sea en celular o en la computadora, hace una tarea específica. ¿Sí? Facebook es bueno, en este caso entraría en la otra clasificación, pero Word, por ejemplo, sería un editor de texto y no sale de eso, no tiene otra funcionalidad. Excel es una planilla de cálculo que no tiene otra funcionalidad más que esa. Eh, por lo cual, el software de aplicación, el programa en sí, tiene una sola funcionalidad, tiene una sola aplicación, un solo fin, una sola tarea eh, que desarrolla. ¿Sí? Luego viene el término del software social, ¿sí? Que es ya más, digamos, ya si bien existe hace varios años, pero ya se le dio un marco dentro de la clasificación y estamos hablando de principalmente las redes sociales, ¿sí? O de los correos electrónicos o de los sistemas de chat, en donde Zoom, por ejemplo, sería ya un software social. Eh, y lo que hacen, bueno, sí, hacen que las personas puedan conectarse ya sin tener digamos, un contacto físico o no tener la necesidad de moverse de sus casas. Está muy implementado en esta época y principalmente ayuda a la toma de decisiones,
al manejo de empresas, al compartir información, ¿sí? O también al ocio que nos dan las redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Este es un término bastante nuevo, es un término que ha surgido hace muy pocos años y se vio muy importante y creció mucho con este tema de lo que es de la pandemia y todo. Y me falta un cuarto, hablamos del social, de las aplicaciones y de lo del software de programación, y me falta el más importante, que es el software de sistema, ¿sí? Que acá es el software madre de cualquier dispositivo tecnológico, es el sistema operativo, ¿sí? Como un sistema operativo es Android, otro sistema operativo es Windows, otro sistema operativo es Linux, ¿sí? Que lo que hacen es darle vida al dispositivo tecnológico, ¿sí? No tiene, a diferencia del software de aplicación, no tiene solamente una tarea, sino que tiene muchas tareas. Es un sistema formado por varios sistemas que trabajan entre sí para poder darle lo mínimo e indispensable para que una computadora o un celular funcione. Es decir, en el celular seguramente, bueno, hay un programa que se dedica a las conexiones 4G o las conexiones Wi-Fi, hay otro programa que se dedica al manejo de las notificaciones, hay otro programa que se maneja o se encarga de controlar la batería y el uso, hay otro que se encarga seguramente de lo que es la imagen, el brillo de la pantalla, después hay otro que es exclusivo para el teclado, y son sistemas que son independientes entre sí, pero que a su vez se relacionan para poder, eh, para que el celular en este caso pueda funcionar correctamente. Por eso es la gran diferencia con respecto al software de sistema, es muy diferente al software de aplicación. Una cosa es decir Word, otra cosa es decir sistema operativo Windows o Linux o Android. Son dos cosas diferentes. Uno es solamente un programa que cumple una determinada tarea, como el software de aplicación, y otra cosa es el software de sistema, que son muchos sistemas relacionados entre sí, llamado principalmente sistema operativo, ¿sí? Para que lo vean mejor, vamos a salir de acá. Vamos a ir al administrador de tareas, ¿sí? En este caso yo, por ejemplo, el administrador de tareas es como el administrador de aplicaciones en los celulares. El administrador de tareas nos muestra a nosotros qué tareas se está ejecutando y qué programas se está ejecutando ahora la computadora, ¿sí? El administrador de tareas nos muestra sobre el margen izquierdo, perdón, todas las aplicaciones que se están haciendo, se están llevando acá. La primera es Zoom, ¿sí? Que es lo que yo estoy utilizando ahora para poder grabar esta clase. Y después hay un montón, después está PowerPoint, que es el programa de Microsoft, que es el que me permite a mí pasar estas filminas. Y a su vez un montón de otros programas que no sabemos qué es lo que son, pero que están ejecutándose. Ustedes ven que va cambiando la lista, algunos suben, otros bajan. Y los que no sabemos, no sé, por decir alguno, que es este Asus Smart, que recién se movió. Después otro administrador de ventanas del navegador, del explorador, del Zoom, del PowerPoint, ventanas. A eso hace referencia. Tenemos Google por acá abajo, que lo tengo abierto, un antivirus, que ahora se me fue, y un montón de programas. La lista es bastante larga, un montón de programas que se están ejecutando. ¿Y cómo sé que se están ejecutando? Porque al lado nosotros tenemos los diferentes componentes de la computadora que los vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la CPU, que era la unidad central de proceso, que era el procesador? Y vemos que
tiene un determinado porcentaje de ocupación, que varía entre un 40, un 45, un 44%, y que se reparte entre el Zoom, por ejemplo, entre el administrador de ventanas, el administrador de alimentación gráfica, etc. ¿Sí? Y a su vez, al lado tiene lo que es la memoria caché, la memoria RAM, que tiene un porcentaje de ocupación que es del 64%. ¿Sí? Cuando la computadora a mí me anda muy lenta y yo puedo abrir el administrador de tareas, yo voy a poder ver seguramente que los porcentajes son muy elevados y que está exigiéndose mucho el procesador y la memoria y la computadora a raíz del software. Y esa es una de las relaciones, ¿sí? Para que vayan viendo cuál es la relación entre un software y un hardware. Esa es la relación principal, ¿sí? Que hay a veces que el software satura el hardware, eh, haciéndome que mi computadora, mi celular, ande muy lento, ¿sí? Después tenemos otros datos que no están funcionando. Bueno, el disco hace referencia al disco rígido, consumo de energía, ¿sí? El consumo de energía, al ser esto una computadora portátil y tener una batería, me está avisando que tengo un gran consumo de este programa que está utilizándose ahora, que es el Zoom, ¿sí? Tendencia de consumo de energía es bajo, moderado, bueno, son otros datos que me va dando todo esto, pero esto es lo que necesito que ustedes vean para que vean que, por un lado, yo tengo los programas que estoy utilizando, el Google Chrome, el Zoom, y tengo un montón de otros programas ejecutándose que la verdad que no sé qué son, pero hacen referencia al sistema operativo, al sistema de sistemas, sistema de sistemas. De esta forma, ven ustedes, un montón de programas se están ejecutando, algunos consumen muy poca memoria y no consumen procesadores, están en cero porque no están ejecutándose. Ahora, si yo abro algún programa de los que están en cero, lo que es la columna de la CPU, cuando empiece a ejecutarse seguramente se me va a ir a una de las primeras posiciones y va a empezar a tener un consumo de energía. Bien, ¿qué más me quedaría? En el apunte, bueno, van a tener lo que es, bueno, la definición del software, reseña histórica con respecto al nombre, las clasificaciones, software de sistema, que era lo que les explicaba recién, que hace referencia al sistema operativo, el software de programa, que es un editor de texto, o la calculadora, Excel, PowerPoint, que tiene una tarea específica, software de aplicación. Software de programación era el entorno de programación para crear programas, y el software social, que es el término más reciente que hace referencia a las redes sociales. ¿Sí? Bien, de este tema no hay mucho más que hablar. Que les quede claro bien lo que es el software de sistema o sistema operativo, y que les quede bien en claro lo que es el software de aplicación o programa o aplicación o app de un celular que tiene una tarea específica. Esas son las principales dos características que necesito que ustedes se les graben, porque después en el trabajo práctico que les voy a estar enviando a continuación de esto, va a haber algunas preguntas con respecto a las relaciones del software y del hardware, ¿sí? Como relación y como cierre de estos dos temas principales, que es el hardware y el software, para cerrar y darle el punto final a esto, ustedes tienen que entender que el hardware sin el software no puede vivir, digamos, o sea, uno se necesita en uno del otro, uno es dependiente del otro. Pero siempre hay uno que es el que perjudica más al otro. Y hablamos del software. El software es algo que no tiene techo de crecimiento, es algo que
cualquier persona creadora de un software le puede seguir sacando o creándole diferentes herramientas a un software. Vayamos pongamos de ejemplo Facebook. Constantemente hay actualizaciones, constantemente hay nuevas herramientas, quizás hay actualizaciones que ustedes no sepan, pero quizás son a nivel seguridad, a nivel de errores, etc. Eso está constantemente creciendo, es una evolución constante. En cambio el hardware, perdón, es algo que también crece, pero de una forma mucho más lenta. Y es algo que también depende de nosotros, porque yo puedo tener el acceso a un celular que es el que me alcanzó para comprarme y que yo sé que me va a tener que durar 4 o 5 años por lo menos. Pero bueno, eso va a depender también de las actualizaciones que yo tenga y que yo le deje a mi celular poder hacer. Si yo a mi celular, pongo el ejemplo del celular porque es el más claro y el que todos más tienen acceso, si yo no controlo las actualizaciones de las aplicaciones y las dejo libre, lo que va a suceder es que mi celular tenga un periodo de vida, un tiempo de vida mucho menor al que yo pretendo. Por eso, las aplicaciones desde el Play Store, cuando hablamos de Android, yo puedo manejar el tema de las actualizaciones y manejarlas yo, decirle al celular, no, actualizame, nunca me actualice las aplicaciones, por ejemplo, y yo después tomarme el trabajo de qué aplicaciones quiero actualizar o no. Si yo dejo que el celular maneje eso, me va a actualizar absolutamente todas las aplicaciones que yo tenga, no voy a tener el control y en algún momento se me va a saturar el procesador, las memorias, me va a empezar a andar lento, me va a decir que no tengo espacio, tengo que empezar a eliminar fotos como loco, o eliminar aplicaciones, elegir qué aplicación instalar y cuál no, ¿sí? Y eso pasaría si yo le dejo al celular que haga lo que quiera con el tema de las actualizaciones. Entonces ahí hay una gran relación entre el software y el celular y el hardware, ¿sí? Entonces siempre el más perjudicado es el hardware porque las actualizaciones de los software son independientes, digamos, no dependen de nosotros. Eh, el creador, el fabricante de las aplicaciones va a hacer todas las actualizaciones que él quiera. En cambio, el hardware lo voy a poder cambiar, en este caso el celular, lo voy a poder cambiar no cuando yo quiera, sino cuando pueda realmente. Y esta es una de las preguntas que va a estar en el trabajo práctico. ¿Cuál es la relación entre ambos, software y hardware? Bueno, es eso, ¿sí? Siempre el software perjudica al hardware por un tema de actualizaciones, porque es algo que no depende de nosotros, y el hardware sí, ¿sí? Depende de nosotros. Nosotros lo vamos a poder comprar, lo vamos a poder cambiar, vamos a poder comprar algo más importante en lo que es la tecnología, ¿sí? Esa es una de las relaciones que seguramente va a ser una de las preguntas que va a tener el trabajo práctico. Eso es todo. El trabajo práctico yo se lo voy a enviar por WhatsApp. Va a estar, digamos, en las pautas de entrega para hacerlo, fecha de entrega, etc. Va a estar todo ahí. Así que eso es todo. Y ya la próxima clase ya vamos a hablar de otros temas que tengo que planificar, a ver cuál sería el tema, si ya entramos en la parte de redes, en la parte de internet, o en la parte de Word y Excel, son temas que también están dentro del programa. Así que bueno, ya próximamente se van a enterar con qué es lo que sigue. Así que bueno, nos vemos y saludos.